¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ah, no, ya no es buenos días ya. Ya no. Buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, a ver. Ya, un ratito. Ahorita te respondo eso, un ratito.
A ver, mira por acá para que desarrollemos este tema que creo que al final no lo hemos visto tanto en clase. A ver por acá. Cuando tú escuches ciclos económicos, estamos hablando de la variación. ¿Pero la variación de quién? Del PBI. Por lo tanto, diremos, los ciclos económicos se refieren a todos aquellos periodos en los cuales se van a presentar dos momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Son los momentos de la expansión y la contracción de la actividad económica global. Y cuando uno dice periodos de expansión y periodos de contracción de la actividad económica global, obviamente estamos hablando que el que está variando, ¿quién es? Estamos hablando del PBI, ¿correcto? Entonces el PBI va a subir, bajar, subir, bajar, subir. Por eso que cada vez que a ti te digan la economía es cíclica, o sea, no te está diciendo que solo sube, no te está diciendo que solo baja, sino va a tener periodos, ¿correcto? ¿De qué depende? Pueden haber muchas razones que luego vamos a comentar, pero sí en tu cabecita tiene que estar eso. Nunca solo está en subida, nunca solo está en bajada. Es una sumatoria de subidas y bajadas, ¿correcto? Entonces por aquí diremos, si cambia el PBI, entonces por aquí diremos así. La economía, ejemplo, si partimos de este punto. Si partimos de ese punto, la economía se está recuperando. La economía está acelerando su crecimiento. Cada vez más inversión, cada vez más consumo. Por lo tanto, diremos, la economía está en una fase de crecimiento acelerado. Y si hay un crecimiento acelerado, ¿qué dirás entonces? Hay una expansión de la economía. Pero esa expansión es tan acelerada que en algún momento tiende a un frenado, ¿correcto? Y por lo tanto estamos hablando que la economía crece, pero a tasas menores. Por lo tanto, a ese momento donde la economía llega a su máximo esplendor, van a decir por ahí apogeo, van a decir por ahí auge, van a decir cima, cuando ya está en este punto, ¿correcto? Pero cuando la economía llega a esta situación, el siguiente paso, ceteris paribus, es que la economía entre en un periodo de crisis. Y esa crisis que aparece, van a decir, ¿quién apareció? Por ahí apareció la llamada recesión. La recesión implica que el PBI empezó a caer, pero si esa caída no se hace nada porque se detenga o que ese periodo recesivo sea el menor posible, se podría extender y la economía podría caer en picada. Y si la economía cae en picada, va a terminar afectando a otros sectores. No solamente se vería afectado lo económico, también lo político, lo social, ¿correcto? Etcétera, etcétera. Toda la economía termina siendo afectada. Y en ese momento, cuando estamos hablando ya de algo completamente peligroso, ya estamos hablando, en ese caso, de una depresión, ¿correcto? Ahora, estos 4 momentos son los que aparecen en el ciclo económico, lo que no significa que los 4 se van a cumplir siempre a rajatabla, ¿correcto? Entonces diremos, de la expansión pasamos al auge, ¿correcto? Del auge es normal pasar a un periodo recesivo. ¿Qué se buscará de ella? Que sea el menor tiempo posible para que la economía otra vez se recupere y pase otra vez a un periodo de expansión. Pero si no se recupera de ella, la economía puede entrar en picada y llegar a una depresión. ¿Qué van a decir algunos? La economía llegó al fondo, ¿correcto? Así le llaman. La economía llegó al fondo. Van a decir por ahí, la economía, si está, se dice, si está en auge, por aquí van a decir, la economía llegó a la cima. Van a decir también por ahí, apogeo. Y por ahí van a decir, la economía llegó a una situación
pero llegó a una situación, en este caso de crisis, ¿correcto? Vas a encontrar un montón de terminología que cambia a veces de autor a autor, pero en general estamos hablando que hay cierta uniformidad con respecto a esto de acá, ¿no? Se habla mucho. Entonces, pasada la depresión, la economía llega a un proceso de recuperación y expansión, donde al final es normal que llegue a ella y luego pase a ella. Esta es la tendencia. Ahora diremos, pero si la economía se expande y llega, en ese caso, al hoyo como una posibilidad, entonces diremos, ¿cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo dura desde que la economía llegó a una situación o empezó una situación de expansión y que tuvo un periodo, en ese caso, contractivo, que podría ser recesión más depresión o solo recesión? Entonces, ¿cuánto tiempo dura todo eso? Entonces, por aquí diremos, aparecen lo que se conoce como los tipos de ciclos económicos, ¿correcto? Y cuando uno dice tipos de ciclos económicos, entonces vamos a encontrar 3 tipos de ciclos económicos. Por si acaso, CE, ciclo económico. ¿Cómo le vas a llamar? Entonces, por aquí diremos ciclo corto, ciclo mediano y ciclo largo. Lo vas a encontrar con ese nombre. Pero nosotros vamos a utilizar los nombres que le dan la mayoría de libros. Al ciclo corto, ¿cómo le van a llamar? Kitchen. El ciclo mediano van a llamarle ciclo de juglar. Y si dicen ciclo largo, ¿de quién estamos hablando? Por aquí aparece lo que se conoce como Kondratiev, ¿correcto? Entonces 3. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un ciclo corto? Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo corto? En promedio dura 40 meses, ¿correcto? La expansión y la contracción dura 40 meses. Ahora, el ciclo mediano de juglar, ¿cuánto tiempo dura? En promedio entre 9 y 10 años. Su expansión y contracción en promedio dura 9 a 10 años. Y si es el ciclo largo, ¿de cuánto estamos hablando? Entre 50 y 60 años que dura el ciclo. Por lo tanto, veremos, el ciclo mínimo es el Kirchin. Varios Kirchin van a formar un ciclo juglar y varios juglares van a formar el ciclo largo o, en ese caso, de Kondratiev. Ahora, ¿pero qué motiva a que la economía se expanda o se contraiga? ¿O quiénes tienen que ver con la expansión o la contracción? Entonces, para ello, vamos a analizar lo que se conocen como las variables de los ciclos económicos. Entonces, por aquí diremos, número 1, a ver, variables. Número 1 se le llama variables pro, variables contra y variables A, ¿no? Diremos variables procíclicas, variables contracíclicas y por aquí aparecen las variables acíclicas, ¿correcto? Ahora, ten mucho cuidado porque una cosa es variables contracíclicas y otra cosa es políticas económicas contracíclicas. Claro que tiene relación, pero no es lo mismo, ¿correcto? A ver por acá. A ver, diremos así. ¿Cuándo es una variable procíclica? Su nombre ya le está diciendo. Procíclica. Promueve, fomenta, busca el incremento, ¿correcto? Que es la tendencia normal. Entonces, por aquí diremos, en los periodos de expansión, entonces, ¿qué sucede con el PBI? En los periodos de expansión se incrementa el PBI. Eso implica que si el PBI aumenta, entonces la inversión está aumentando. Entonces, la inversión va con la tendencia del ciclo, ¿correcto? Si va con la misma tendencia, o sea, relación directa, se le llama variable procíclica.
Ahora, variable contracíclica. Entonces diremos, en un periodo de expansión económica, entonces nosotros diremos el PBI está aumentando. Pero si el PBI está aumentando, ¿qué está reduciendo o qué está disminuyendo cuando el PBI aumenta? Entonces por aquí aparece el desempleo. Entonces el desempleo va en contra del ciclo, ¿correcto? Entonces, contracíclica. ¿Por qué en contra del ciclo? Porque si el PBI aumenta, ella va en sentido contrario. Y si el PBI está bajando, el desempleo está aumentando, ¿correcto? Entonces es una variable que va en contra del ciclo. Y por aquí diremos, aparece, dice acíclica. En un periodo de expansión, entonces diremos, se incrementa el PBI, ¿correcto? Pero no se sabe, ¿correcto? Hay una interrogante con respecto a qué pasará con las exportaciones. Como no se sabe qué pasará, porque puede subir, bajar, y si sube, puede ser a más velocidad o menos velocidad. Como no se sabe exactamente, es una interrogante, lo que pasará con las exportaciones, eso lo dice la evidencia empírica, entonces la exportación se convierte en variable, en ese caso llamada acíclica, ¿correcto? Entonces diremos, la inversión es una variable procíclica. El desempleo, ¿qué cosa es? Una variable contracíclica. Y cuando estamos hablando de exportaciones, a ella la clasifican como variable acíclica. Chicos, por favor, ¿hasta ahí está claro? Avisen, por favor. Avisen si hasta ahí están iluminados, por favor. ¿Sí? Profesor. Listo, ya, ahora por acá. Diremos, pero estas son las denominaciones para hablar del ciclo, ¿no? ¿Cómo se llama? Son las variables. Pero la pregunta del millón sería, pero si estamos en el auge, ahora, ¿será inevitable llegar a una recesión? Sí. Pero ¿qué se busca de la recesión? Que sea la menos intensa posible, en el menor tiempo posible, para revertir la situación y pasar otra vez a la expansión. Pero esto es inevitable, una economía siempre va a tener en algún momento un periodo de crisis. Entonces diremos, por acá, dice, a ver, hablemos de las crisis. Si hablamos de las crisis, entonces, número 1, diremos, las crisis van a ser explicadas, y por aquí diremos, ¿cómo se explican? Se explica mediante las causas, ¿correcto? ¿Cuáles son las causas? Entonces, por aquí vamos a tener dos causas para explicar en este caso las crisis. ¿Cómo se le va a llamar? Se le llama, en este caso, las causas. A ver, por acá. Uy, está mal la tiza. A ver, creo que mejoró un poquito. Ya. Número 1, las causas endógenas y las causas exógenas. Ahora, en el caso de las causas endógenas, ¿qué significa causas endógenas? Te está diciendo, son causas económicas. Ahora, ¿qué significa causas exógenas? Te está diciendo, son causas, ¿no? Generan crisis, pero no tienen que ver directamente con la economía. Son causas no económicas. En el caso de las causas, en este caso diremos endógenas. ¿Cuántos tipos de causas vas a encontrar? Aparecen 4 tipos de causas. ¿Cómo se le va a llamar? Se le llama la sobreproducción. Se le llama, ¿no? En ese caso, la subproducción. Luego vas a encontrar el subconsumo. Y luego vas a encontrar la sobreproducción.
Capitalización. Listo, aparecen ellas, ¿correcto? A ver, un ratito, chicos. Ya, ahora sí. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Está claro como el agua? Ya. ¿Pero agua mineral o agua de río? Y chillón encima. Ya. No me olvidé de tu pregunta, por si acaso. Luego lo voy a explicar, ¿ya? A ver, chicos. A ver, la inteligencia artificial. A ver, respondan en el chat. La inteligencia artificial tiene que ver con causa endógena o causa exógena. ¿Con cuál tendría que ver? No, sería endógena. Si es una causa endógena, ¿con cuál de las cuatro tiene que ver? ¿Cuál sería? No, es endógena. Si es una causa endógena, ¿con cuál de ellas tiene que ver? Exacto, exacto. Eso es lo que tienen miedo hoy en día muchos científicos. ¿Qué están diciendo? Que la inteligencia artificial va a hacer que sea el uso exponencial, ejemplo de la robótica, ¿no? Y el hecho de que las empresas se logren capitalizar cada vez más a que las máquinas hagan los trabajos, se dice, más rápidos, más cantidad en menos tiempo, y que obviamente no se cansen ni se agoten como el ser humano, eso va a implicar una mayor capitalización de las empresas. Y eso va a implicar desplazamiento de la mano de obra, que va a generar un ejército enorme de reserva, gente desempleada que para subsistir va a buscar ser subempleado. Y hablar de subempleado es hablar de precariedad laboral. Hablar de precariedad significa menos salario, menos sueldo y condiciones de vida que también empiezan a caer. Y eso podría estallar a futuro, ¿me entiendes?, una crisis. Entonces, ¿está ligado a quién? A la llamada sobrecapitalización. ¿Se entiende ahora? A ver, ¿se entiende, chicos? ¿Se entiende la explicación? ¿Sí? Listo. Sí, ya, muy bien. Ahora, si yo te digo, la COVID nos malogró la vida, la COVID les malogró a aquellos que ya estaban listos para postular y nos malogró todo. Entonces, la COVID malogró todo en el Perú y en el mundo. La COVID, ¿dónde la ubicarías acá? Entonces, ¿qué sería? ¿Endógena o exógena? Ahora sí es directamente exógena, ¿correcto? Esa es la COVID. Listo. A ver, por acá. Ya está. Listo. Ahora una notita por acá. A ver, una nota. Cuando uno dice, a ver, estamos hablando de PBI. Entonces, cuando el PBI aumenta o el PBI disminuye. Entonces, ahora juguemos con los términos. El PBI puede aumentar cada vez más o puede aumentar cada vez menos, pero al final aumenta cada vez más o aumente cada vez menos, pero al final aumenta. Entonces, a eso, ¿cómo le vas a llamar? A eso se le llama crecimiento económico, ¿correcto? Ahora, pero es posible que el PBI caiga, ¿correcto? El PBI caiga y caiga a tasas negativas. Y si cae a tasas negativas, entonces, vamos a decir, la economía entró en recesión, ¿correcto? Profe, ¿y si cae un mes es recesión? No, ¿me entiendes? Porque cuando uno dice recesión, ya estamos hablando de un periodo, cuando la caída se hace recurrente, se hace constante. Entonces diremos, si la tasa es negativa,
Entonces diremos, ¿cuándo se dice recesión? Cuando cae la economía, cae el PBI, en ese caso en 2 trimestres, pero tienen que ser consecutivos. Si en 2 trimestres consecutivos cae el PBI, automáticamente se confirma que ya estamos en este caso en una recesión, ¿correcto? Insisto, recesión no es cualquier caída del PBI, ¿correcto? Es una caída permanente que se da entre 3 y 6 meses, pero cuando en 6 meses ya llega a ser, en este caso, negativa, ya estamos hablando de una recesión. A ver, chicos, ¿se entendió esa parte? Avisen, avisen. Sí, profesor. Lo que les decía acá. Aquí podría ser ejemplo. Ejemplo sería COVID. Ejemplo sería lo que está pasando en Ucrania-Rusia, ¿no? Si eso se intensifica, lo que está pasando, no tanto, pero un poquito afecta. Se pensaba que iba a afectar más en su momento, luego se disipó el caso de Palestina e Israel. Pero eso no tanto. Lo de Rusia sí. Pero ahora ya como que la intensidad también de esa guerra ha bajado. No conviene que sea demasiado. Al final, ¿quiénes pagan los platos rotos? Nosotros.
A ver, miren acá. Vas a encontrar PBI nominal, PBI real, vas a encontrar PBI potencial, vas a encontrar PBI ejecutado, PBI proyectado, vas a encontrar un montón de denominaciones. Ahora, lo que tú tienes que manejar aquí es PBI, en este caso, PBI nominal y PBI real, ¿correcto? Ahora, PBI nominal, ¿cómo se llega al PBI nominal? Se llega midiendo, dice, a precios, en ese caso, a precios corrientes. ¿Cómo se llega al PBI real? Midiendo el PBI, pero a precios constantes. Ahora, ¿qué significa que midas el PBI a precios corrientes? O sea, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, vas a utilizar precios, dice, precios del mismo año, ¿correcto? Ese es el mensaje. Eso es precio corriente. ¿Qué significa? PBI del 2015 con precios del 2015. PBI del 2009 con precios del 2009. PBI del 2023 con precios del 23. O sea, los dos iguales. Eso es PBI nominal. Ahora, PBI real, ¿qué significa? A precios constantes. O sea, aquí vas a considerar precios. Precios, ¿pero de quién? Precios de un año, en ese caso, un año de referencia, ¿correcto? Y ese año de referencia va a tener su nombre. Entonces, por aquí diremos, ese año de referencia, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama el año base, ¿correcto? Y obviamente es un año anterior. Un año anterior no me refiero a un año anterior, 2021 en ese caso, no, sino a un año de referencia que se va a estipular que es un año donde la economía fue estable. Y a ese año se le toma como año base. Entonces ahora, por acá, vamos a decir, producción del 2022, 10 kilos de arroz, 20 kilos de azúcar, 10 litros de aceite. Esta es la producción del 2022. Entonces, por aquí diremos, nosotros vamos a encontrar el PBI del 2022, ¿correcto? Y por aquí diremos el PBI, también el PBI del 2022. Pero tú sabes que el PBI es un valor monetario y ese valor monetario significa que vas a tener que multiplicar precio por la cantidad. Ya tenemos aquí la producción, que es la cantidad. ¿Qué me falta? Los precios. Entonces por aquí diremos, dice PBI del 2022, pero lo vas a contabilizar a precios del 2022. ¿Qué significa que sea PBI del 22 a precios del 22? Estás considerando precios del mismo año, ¿correcto? Ahora por aquí, PBI del 22, pero vas a considerar, en este caso, precios de un año, dice, de referencia, un año anterior, antiguo, ¿correcto? Y en el Perú, ese año de referencia viene a ser el 2007, ¿correcto? Entonces diremos, por acá, tú quieres hallar, ¿qué cosa? Quieres hallar el PBI, ¿correcto? Y aquí quieres hallar el PBI. Ahora, el primero, ¿qué te está diciendo? La producción del año con respecto a precios de ese año. Entonces sería PBI nominal, ¿correcto? Ahora acá, PBI del 2022, pero con respecto a un año de referencia, 2007. Entonces aquí diremos que apareció el llamado PBI real, ¿correcto? Ahora, sola manera de ejemplo. El arroz el año pasado, ¿cuánto costó? 5 soles. Ahora, el año pasado el azúcar, ¿cuánto costó? 4 soles. El año pasado el aceite, ¿cuánto costó? 10 soles, ¿correcto?
Pero ese mismo arroz, el 2007, ¿cuánto costó? 3 soles. ¿Cuánto costó ese azúcar que te cuesta hoy 4 soles? ¿Cuánto te costó? 3 soles. Y ese aceite, ¿cuánto costó en el año 2007? Costó 7 soles. Entonces diremos, ¿qué haces ahora? Como ya tienes los precios y tienes la cantidad, precio por cantidad. Entonces aquí sería 50, aquí sería en este caso 80 y aquí sería en este caso 100, ¿correcto? Entonces, ¿qué haces ahora? Simplemente vas a sumar, ¿correcto? Entonces por aquí te sale 230. ¿Quién sería el PBI nominal? Ahora, por aquí diremos, pero aquí es PBI cantidad por precio, pero es cantidad del año por un precio de año de referencia base. Entonces, ¿cuánto sería? Por aquí sería 30, por aquí sería en este caso 60 y por aquí sería 70. Entonces ahora, ¿qué tienes que hacer? Simplemente sumar. Ahora, ¿cuánto te sale? Sería 160, ¿correcto? Entonces, profe, ¿por qué difiere? Porque en este caso estás considerando el incremento de precios, ¿correcto? Aquí estás considerando más barato, pero siguen siendo las mismas cosas físicas. Por eso que para evitar ese incremento de precios, este precio debe ser constante, debe ser el mismo. O sea, si tú quieres 2021, va a seguir siendo 3. Si pones aquí 2019, sigue siendo 3, 3 y 7. No cambian. Insisto, aquí consideras a la inflación porque los precios han subido. Aquí no consideras a la inflación porque los precios van a estar constantes. Por lo tanto, ¿qué se elimina? Se elimina la variación de precios, por eso que el PBI realmente no analiza cambio de precios, sino realmente te dice cuánto ha variado la producción, qué es lo que realmente nos interesa, ¿correcto? Y esa es la diferencia de lo que es nominal y real, ¿correcto? A ver, chicos, ¿se entendió, por favor? Profesor, No entendí, disculpa. sí, profesor. Ya, ahora sí. A ver, ¿qué otra cosita por acá? A ver, ¿qué cosa es PNB? Dice Producto Nacional Bruto. ¿Qué cosa es? Matemáticamente hablando, ¿qué cosa es PBI más saldo neto de factores externos? Ahora, pero dice aquí, dice Producto Nacional Bruto y aparece la letrita P. O sea, te está diciendo producto, pero ¿a quién se refiere? Se refiere a la producción. ¿Producción de quiénes? ¿De qué? Estamos hablando de bienes y servicios que tienen que ser finales, ¿correcto?
Ahora, esa producción de bienes y servicios finales, ¿correcto? Diremos a dónde se generan esos bienes y servicios que al final llegan a ser, dice, ingresos para sus propietarios. Entonces, generan, dice, a ver, producción de bienes y servicios finales que se generan dentro del país, dentro y fuera del país, ¿correcto? Ahora, ¿quiénes lo generan? Ahí sería la pregunta. ¿Y quiénes lo están generando? Entonces diremos por acá, quienes lo generan son las empresas. Pero en un país hay empresas nacionales y extranjeras. A nosotros, en el Producto Nacional, ¿qué nos interesa? Solamente las empresas de los nacionales. Eso es lo que te está diciendo. O sea, Producto Nacional Bruto, esa es la forma matemática. Ahora, ¿qué da a entender? Que se registra la producción de bienes y servicios finales generadas, dice, dentro y fuera del país por empresas solo y únicamente nacionales. No entran empresas extranjeras. Ahora, con esa lógica, entonces ahora por aquí diremos ejemplito. A ver, por acá. Por aquí diremos aparece dos países. Vamos a ponerle así, por aquí aparece Perú y por aquí aparece Japón. Entonces, las empresas peruanas dentro del Perú producen 3.000 millones. Las empresas japonesas dentro del Perú invierten 500 millones. Solo es una idea por si acaso. Las empresas japonesas dentro de su país, ¿cuánto producen? 12.000 millones. Y las empresas peruanas dentro del Japón, ¿cuánto producen? Ponle, para ser buena gente, 100 millones. Entonces, ya tenemos entonces lo que ellos están generando, cada uno en su país y viceversa. Entonces ahora lo que tú tienes que hacer aquí es decir, ¿cuánto es el PBI del Perú? ¿Y cuánto es el PBI de Japón? Y cuando uno dice PBI, dice Producto Bruto Interno, o sea, internamente cuánto se ha producido, internamente cuánto se ha producido. Entonces, internamente cuánto se ha producido en el Perú. Estamos hablando de 3.500, ¿correcto?, dólares. Y en el caso del Japón, ¿cuánto se ha producido? Se han producido 12.100 dólares. Ya, eso es PBI. Luego dice Producto Nacional Bruto del Perú, Producto Nacional Bruto del Japón. Pero aquí no priva lo interno, dentro, sino lo nacional. Entonces ahora diremos, los peruanos, ¿cuánto han hecho dentro y fuera del Perú? Ahora, los japoneses, ¿cuánto han hecho dentro y fuera, en este caso, de su país? Entonces diremos, acá, ¿qué sería? PNB sería entonces lo que hagan los nacionales peruanos. Sería 3.000 más 100, entonces sería 3.100. Los japoneses, los nacionales japoneses, ¿cuánto han hecho? Han hecho entonces, se dice los, ¿qué cosa? Los 12.000 más los 500. Entonces sería 12.500, ¿correcto? Listo. Una vez que tenemos esos dos datos, ¿qué ya puedes hallar? Si tienes PNB y tienes PBI, simplemente lo mandas a restar y que se halla el saldo neto. Entonces, por aquí diremos PNB menos PBI. Sería el saldo neto de factores externos, ¿correcto? Y por aquí, saldo neto de factores externos.
Para el caso del Perú, ¿cómo sería? PNB menos PBI. PNB menos PBI. Entonces, para nosotros sale cifra negativa, ¿correcto? En cambio, para ellos, PNB menos PBI, ese valor menos este valor, entonces el valor sale positivo. Por si acaso lo pongo, entonces sale positivo y dirás los 400. A ver, chicos, ¿se entendió, por favor? Avisa, avisa. Profesor. Ya listo. Ahora, como ya tienes esa idea, entonces por aquí una notita. A ver, una nota. Entonces tú tienes acá, tienes tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? Tienes PBI, y tienes PNB. Listo. Chicos, a ver, ¿cuántas opciones tienes? Tienes tres opciones. En la primera opción dice que, dice acá, el PBI, ¿correcto? Puede llegar a ser ¿qué? Puede llegar a ser mayor que el PNB. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, el PBI puede ser menor al PNB. O en todo caso, PBI y PNB, ¿cómo pueden ser? Iguales. Listo, chicos. Si el PBI es menor al PNB, ¿de qué países estamos hablando en ese primer caso? ¿Países desarrollados o subdesarrollados? Países desarrollados o subdesarrollados. ¿De quién estamos hablando? Países subdesarrollados. Y en ese segundo caso, o para que no lo entienden, PBI 3.500, mayor a PNB, que es 3.100. ¿De dónde salen esos 3.100? Aquí, 3.000 más 100, ¿correcto? Ahora, PNB menos PBI, ¿cómo sale? Negativo. Así que sale negativo para economías desarrolladas. Y para las desarrolladas, esto es PNB, 12.000 más 500, 12.500, PBI internamente, 12.000. En este caso, 12.100. Entonces, ¿qué haces ahora? PNB menos PBI. PNB menos PBI da esto, ¿correcto? Ya esa es la esencia. ¿Y qué pasaría si a ti te dicen acá, no hay tránsito internacional? Si no hay tránsito internacional, eso significa que esto es cero. Y si esto es cero, ¿cómo son las dos? Iguales, que es lo que ves acá. Entonces, PBI con PNB, ¿podrían ser iguales? Sí podrían, como cálculo matemático, ¿correcto? Y listo. A ver, por favor, tomen apuntes. Ya, ahora tú solito, por favor, revisa las preguntas. Ya, con todo esto ya tienes ya casi el 85% para que resuelvas.
No tanto, pero sí como que te suena un poco. A ver, aló, aló, ¿me escuchan? Ya, a ver. Ya, ahí está. Ah, sí, ya está. Ya, a ver, me han hecho una preguntita por acá. Dice, es una forma de monopolio construido mediante el control del accionariado de las empresas. Ya, cuando dices control del accionariado, se supone que es no la mayoría de las acciones. Y tienes dos opciones, o es trust o es holding. En ambas se da el control del accionariado, ¿correcto? En ambas. Pero, ante una pregunta así, la única salida que te da es trust, ¿correcto? Pero, insisto, o sea, tienes ahí dos opciones, trust y holding. Ahora, la diferencia en el trust es cuando las empresas son del mismo sector productivo, ¿no? Y la tendencia conceptual es a la industria. En el caso del holding, te está diciendo la empresa busca el control de las demás empresas y no siempre va a ser una empresa, puede ser un grupo de empresas. Por eso dicen, ¿no? Sociedad empresarial, dicen, ¿no? Diversifica, pero ya no es en la misma industria, no es en el mismo sector, sino en diferentes sectores, ¿no? Por eso digo, como no hay más texto, entonces lo más inmediato es trust. El Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto, lo que hemos hablado allá, ¿correcto? Solo que al Producto Nacional Bruto le restas la depreciación. Le restas la depreciación y se llama Producto Nacional Neto, ¿correcto? Y por aquí me hicieron otra pregunta. Subvención y subsidio. Lo que yo les voy a comentar ahorita, por favor, y siempre es bueno aclarar, te voy a dar la idea, no el concepto. Tú vas a buscar el concepto y en función a la idea que te voy a dar, yo sé que lo lees y lo vas a entender, ¿correcto? Así que, insisto, te voy a dar la idea, no el concepto, ¿correcto? A ver, me preguntaron por ahí lo que es subsidio y subvención. Por ejemplo, por aquí tenemos a Roger Palomino. Imaginemos que a Roger Palomino su papá le dice, toma 300 soles, yo te ayudo, ve a comprar tu celular. ¿Correcto? Ya es una forma. Yo te ayudo, toma 300 soles, ya con eso completas y ve a comprar tu celular. Pero aparece Cristel, ¿me entiendes? Y a Cristel su papá le dice, toma tus 1000 soles, ve a comprar tu celular. Entonces son dos mensajes en los cuales se da una ayuda. Solo que en el caso de Roger, ¿qué ha pasado? Toma tus 300 soles, complétalo y ve a comprarlo. Es la idea de la subvención. Te van a ayudar en una parte, ¿correcto? Ya, esa es la idea de la subvención. En el caso del subsidio, la tendencia es, toma, ve a comprarlo. Entonces yo estoy cubriendo una necesidad. Le estoy ayudando, se podría decir completamente. Esa es la diferencia entre subsidio y subvención, ¿correcto? A ver, ¿me entendieron todos la idea de subsidio y subvención? Entonces, cuando el gobierno daba los bonos, ¿cuál era el mensaje? Toma tu bono para que comas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿eso qué cosa es? Eso es un subsidio. Pero vas a escuchar por ahí, vas a decir, el gobierno central le dio a la municipalidad tal para que complete y pueda reconstruir el puente que se cayó producto de los huaicos, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno le está entregando una partida para complementar lo que le falta. En ese momento aparece la subvención, ¿correcto? Ahora, ejemplo de trust y holding no te puedo dar porque son cuestiones ilegales. Es como decirte, levanten la mano por favor, ¿quién tiene un tío que vende droga? Son cuestiones ilegales. No se podría, pero sí el manejo conceptual, ¿correcto? Trust es cuando una empresa termina dominando al resto, ¿me entiendes? Y son de la misma industria, compran las acciones mayoritarias. En el caso del holding también. Ahora, como concentración de mercado, eso es ilegal, pero vas a encontrar en la práctica, en la vida real,
cuando dicen holding inversiones SAC. Eso sí es posible. Y cuando diga holding inversiones SAC, un ejemplo, te está diciendo es una empresa que está diversificando sus inversiones, pero no implica que sea concentración de mercado. Eso es otra cosa, ¿correcto? Ya, a ver, ya está. A ver. Ahora sí, juguemos en el bosque. A ver, pregunta número 1. A ver. En la pregunta número 1, a ver, vamos a darle más chance a que pueda revisarlo. A ver, un ratito, no se puede por acá, tampoco por acá. Hay algo por ahí. A ver, André Carrillo. Carrillo. Ya fue ya. A ver. Acá. Listo. A ver, pregunta 1. ¿Qué marcaron en la 1, por favor? ¿Qué marcaron en la 1? Ya. A ver, en la 1 te está diciendo, dice que el PBI entre el periodo 50-2019 creció a una tasa de 3,8. Dice, presentando periodos de expansión y de recesión. O sea, el mensaje es, la economía crece, se contrae, crece, se contrae. Ese es el mensaje. Luego dice por acá, influenciado por un entorno externo favorable. Y eso ha conllevado a que nos distingan como uno de los países más dinámicos, ¿correcto? Dice, en el análisis de ese periodo nos indica que en los últimos 27 años la economía peruana logró un crecimiento promedio de 4,8. En los últimos 10 años, 2010-19, la economía creció a una tasa de 4,5. Y en los últimos 5 años, 2015-19, creció a una tasa promedio de 3,2%. Desde un análisis bajo perspectivas históricas del comportamiento de la actividad económica del Perú, en los últimos 70 años se evidencia que su desempeño depende de o sea, acá dice participación de la actividad privada, sí, el papel del Estado también, pero no define cuál es su papel. Actividad privada que tiene tasas de eficiencia superiores, podría ser, sí. La actividad del sector público que reemplaza a la inversión privada, no, porque eso ya implica economía de planificación central, lo que es socialismo. Luego dice por acá, participación de la inversión privada nacional y extranjera, pero no te da una data específica sobre ello. Dice la actividad del sector público mediante un shock de inversión, pero no te habla sobre el Estado precisamente, si está invirtiendo o no. Solo te dice que en general la economía se expande y contrae. Ahora, el tema se llama ciclos económicos, pero cuando tú veas en algunos libros no van a decir ciclos económicos, van a llamarle ciclos reales, ciclos de los negocios. Por lo tanto, la premisa fundamental es cuando se habla de los ciclos económicos, estamos hablando de la actividad privada, ¿correcto? Entonces, la clave sería beso. Listo, beso. Pregunta 2. La pregunta 2 sale en función a los rangos 93-19, 10-19 y 15-19. Por lo tanto, te está diciendo, en esos periodos que ha habido en este caso cambios, ¿correcto? Ha habido, dice, periodos de expansión y contracción, pero te da promedios. Los promedios son 4,8, 4,5 y 3,2. Por lo tanto, ¿cuántos ciclos económicos son? Aparecen 3. Entonces, pregunta 2, la clave sería avión, ¿correcto? Ahora, en la pregunta 3, a ver, ¿qué han marcado? ¿Qué han marcado en la pregunta 3?
3, casa. 3, casa. Para aquellos que no han entendido la pregunta 3, ¿correcto? Te está diciendo cuántas empresas hay. Según su tamaño, micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Cuál es el mensaje de la pregunta? Más o menos está articulada así. Si la empresa grande cae, arrastra al resto. Entonces no hay que apoyar solamente a la grande, hay que apoyar a toda la cadena, ¿correcto? Es como decir aquí, si la academia, por ejemplo, desaparece, ¿no? Por X motivos, ya no está la academia, entonces no solamente le va a afectar al dueño y su familia, ¿a quién le va a afectar también directamente? Profesor, tutor, personal de limpieza, seguridad. Ahora, a ellos directamente, pregunta, ¿habrán más afectados? Claro que sí. La señora de la cafetería, el ayudante de la señora cafetería, el de la librería, ¿me entiendes? Que está en la calle. Ahora, al restaurante donde los alumnos van a almorzar. Entonces, al final, no solamente le va a afectar a la empresa, sino a toda la cadena que se relaciona de manera directa o indirecta, ¿correcto? Y según el mensaje, no hay que dejar de caer, sino hay que dar un plan de rescate. Por lo tanto, entonces sería recesión. 3 sería casa, ¿correcto? En la pregunta 2, ¿por qué te atrasaste? Estás almorzando seguro. La pregunta 2 es avión. Claro, o sea, no implica que cuando uno dice ciclo económico, no implica que al final van a estar siempre las 4 fases, eso no. ¿Por qué no la A en la 1? Porque ya lo comenté, te has distraído. ¿Cuántos están almorzando? Por lo visto, están con la cuchara en la mano. Es que cuando uno dice ciclos económicos, es ciclo de los negocios y se refiere a actividad privada, ¿correcto? Ahora, que tenga que ver con el Estado, obviamente, pero es la secuencia de la actividad privada, ¿correcto? Listo, pregunta 4, a ver, ¿qué marcaron en la 4? A ver, los interesados, ¿qué marcaron en la 4? Dice, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año se ha reducido. Traducción, la economía sí va a seguir creciendo, pero no a un ritmo acelerado. Va a seguir creciendo, oído, pero no a ritmo acelerado, ¿correcto? Porque es peligroso crecer con esa intensidad, ¿correcto? Entonces dice acá, dice que se ha reducido por expectativa de mayores alzas en la tasa de interés de referencia, a eso se menciona, el menor crecimiento y los conflictos internacionales. En ese sentido, el BCR decide elevar la tasa de referencia. Dice debido a que la inflación está muy elevada, ¿correcto? Dice acá, a ver, de acuerdo con el texto anterior, la economía se encuentra actualmente en la etapa del ciclo económico. O sea, te está diciendo al final que la economía va a crecer, pero no puede crecer tan rápido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no es una tendencia del Perú, es una tendencia mundial. Y si va a crecer, pero no tan rápido, oído, aquí crece rápido, aquí crece, pero lentamente, de a poquitos, ¿correcto? Entonces, si te dice que la expectativa es que no va a crecer tanto, entonces se refiere a este momento, ¿correcto? No es que es ese momento, por eso dice, ¿no? Dice más o menos algo relacionado, ¿correcto? Entonces, en la pregunta número 4, la clave sería avión, ¿correcto? Porque no hay otra explicación. Ahora, pregunta 5. Pregunta 5. ¿Qué han marcado en la 5? Pregunta 5. Y la 5, casa, sí, sale más rápido, porque dice la economía no creció realmente. Y para saber si creció realmente,
entonces tienes que obviamente considerar al PBI real, ¿correcto? A ver, pregunta 6. La señora. Sí, yo me encargo, no te preocupes. Ya, a ver. Pregunta 6. Pregunta 6. Dice, a ver, exacto. La pregunta 6 tiene que ver con PNB. O sea, un país invierte en otro país, pero su inversión se considera doble. PBI del país y PNB del otro país. ¿Correcto? Eso es lo que te está más o menos diciendo. ¿Correcto? Ahora, 6 sería entonces, sería avión. Ah, ya. Listo. No te preocupes. Ya, listo. Dice, a ver. No, imposible. En la 5 no puede ser A. No es lo mismo. No. Nominal y real no es lo mismo. Por eso lo expliqué allá. No es lo mismo. A ver, dice, a ver, pregunta por acá. Dice, en la pregunta 6, entonces te decía, como lo explicaba allá, ¿correcto? O sea, cuando se invierte en otro país, se contabiliza en el PBI del país que se hace la inversión, pero se contabiliza en el PNB del otro país, el que es dueño de la inversión, ¿correcto? Entonces, pregunta 7, 6 avión, 6 avión. 7, pregunta 7. En la pregunta 7 tienes que considerar algo, ¿correcto? El PBI. Cuando uno dice PBI, estamos hablando que hay 3 formas de medir el PBI. PBI por el gasto, PBI por el ingreso y PBI por el valor agregado. Ahora, según la pregunta 7, el mensaje va más o menos por lo que es ingreso. Todos los que han participado en la producción van a recibir una compensación. Pero las personas no solamente viven en función de, vamos a decirlo así para que lo entiendas, no solo en función del salario que perciben por su trabajo, sino que la gente tiene ingresos extras. Y esos ingresos extras vienen a ser las remesas que llegan del exterior, ¿correcto? Entonces diremos, ahora, si al PBI se le agrega en este caso lo que se recibe de manera extra que viene de fuera, entonces sería un ingreso nacional, pero en este caso, como no se habla de descuentos, sería entonces bruto. Entonces 7 sería ingreso nacional bruto, ¿correcto? 7 sería dedo. Pregunta 8, ya con ese cuadrito, yo sé que lo has hecho. 8, ¿cuál marcas en la 8? ¿Cuál marcas en la 8? Exacto, 8 es avión, y es matemática. Sería, para aquellos que no lo entienden, es multiplicar 6 por 120 más 3 por 150, ¿no? Pues, multiplica, suma, sí, sale al tope, ¿correcto? Pregunta 7, dedo, 7 dedo, 8 avión. Pregunta 9. En la pregunta 9 se refiere a salud, educación y condiciones de vida. Cuando uno dice educación, salud y condiciones de vida, son los 3 componentes de quién. A ver, chicos, responde eso por favor en el chat. Cuando uno dice educación, salud y condiciones de vida, son los 3 elementos para analizar ¿qué cosa? El IDH. Y cuando uno habla de IDH, habla de desarrollo, ¿correcto? Entonces, pregunta 9 sería beso, ¿correcto? Listo. Ahora, pregunta 10.
La pregunta 10 es una pregunta media curiosa. A ver, en la pregunta 10, los que han avanzado, por favor. Parece beso, pero dice acá, el reto más grande para el desarrollo humano constituye los sistemas desestabilizados, la que más se acerca es la D, porque dice, en todo el texto de la 10, habla de la especulación indirectamente, habla de la incertidumbre, habla de la de selecciones adversas en cierta forma, ¿no? Pero siempre prima la incertidumbre. Ahora, salvo que en la D al final como que no cierra muy bien la idea, pero es la única, ¿no? Todo se refiere a eso. Dice a 10 sería dedo, ¿correcto? Ya, pregunta 11. La pregunta 11 sí está más clara. A ver, en la 11, pregunta 11, 10 es dedo, pregunta 11, nada, pregunta 11, y en la pregunta 11 dice, el gobierno va a invertir, solo que va a invertir más. Chicos, ¿en qué escuela económica se plantea que el Estado tiene que invertir más en épocas de crisis? Cuando hay épocas de crisis, el gobierno tiene que motivar a que el privado revierta esta situación. Entonces, ¿de qué escuela estamos hablando? Keynesiana, exacto. Escuela keynesiana. Entonces, a 11 sería dedo. Pregunta 12. En la pregunta 12 te está diciendo, yo tengo una cantidad fija de tierra. Ese es el mensaje original. Yo tengo una cantidad fija de tierra. ¿Qué hacemos a esa cantidad? Le agregamos peones. Inicialmente cada peón rinde más, pero luego empieza a decrecer su rendimiento. ¿Cómo se le llama eso? Ley de rendimientos decrecientes. ¿Quién formaliza esa ley? Un señor llamado David Ricardo, ¿correcto? Y si uno dice David Ricardo, ¿de qué escuela es? A ver. Clásica, exacto. Entonces, 12 sería beso, ¿correcto? Ahora, pregunta 13. La 13 también es una pregunta curiosa, un poquito enredada en su texto, pero se puede explicar. A ver, en la pregunta 13 dice al empezar, Perú podría convertirse en 2 o 3 años en el principal productor de arándanos en el mundo. Ya, hasta ahí nomás. Ese texto se refiere a producción o productividad. A ver, en el chat escribe, ese texto hasta donde he leído se refiere a producción o productividad. Se refiere a producción. Producción. Luego, líneas abajo dice, tenemos diversas regiones climáticas, lo que nos favorece. ¿Correcto? Dice, tenemos diversas regiones climáticas, lo que nos favorece. Eso va a conllevar a una mayor producción o a una mayor productividad. A ver, responde. Eso nos va a llevar a una mayor producción o una mayor productividad. Exacto. Y ahí, en ese caso, está hablando de productividad, ¿correcto?
Entonces, la pregunta 13 se refiere a producción y productividad. No es solo productividad, es productividad y producción. Entonces, en ese escenario, diremos entonces qué cosa es eficacia y eficiencia. ¿Correcto? Así que pregunta 13, la clave sería beso. ¿Correcto? Y la pregunta 14, sí, está bonita. Esa sí está más un poquito, se podría decir, articulada. 14, ¿qué han marcado en la 14? Nada. Para aquellos que no han marcado, solo te basta leer Ministerio de Energía y Minas y con eso tú puedes sacar la respuesta. Por ejemplo, dice, ¿incremento de la recaudación? No. Porque dice que las inversiones, dice, han retrocedido en 20%. Menos inversiones, menos recaudación. ¿Correcto? Así que la A no puede ser. PBI nominal, no, pero te falta obviamente más información para hablar de eso. Dice, saldo entre factores, tampoco, no te está hablando de eso. Desgaste de capital, no está hablando de depreciación. Así que lo que te queda es pensar que si dice energía y minas, te está diciendo sector primario de la economía. Y eso es sector extractivo, ¿correcto? Y es un componente importante dentro del PBI del Perú. Somos un país primario exportador. Entonces 14 sería beso, ¿correcto? 14, exacto, 14 beso. Uy, casi lo malogro. Listo, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan buen provecho, buen almuerzo. Ya nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, profesor.